En este video vamos a hablar de 5 animales mencionados en la Biblia, su simbología y significados a lo largo de las Escrituras. El león es una de las criaturas más majestuosas y temidas de la Biblia, simbolizando no solo fuerza y poder, sino también peligro y, a veces, el juicio divino. En el contexto bíblico, el león aparece en varias historias y metáforas, ofreciendo ricas lecciones espirituales y morales a lo largo de las Escrituras. A continuación, se exploran algunos de los contextos más significativos en los que se menciona el león en la Biblia, así como las implicaciones y lecciones derivadas de estas menciones. El león en el Antiguo Testamento. Daniel en el foso de los leones. Uno de los relatos más famosos que involucran a leones se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6. En este pasaje, el profeta Daniel, que ha sido fiel a Dios y a sus prácticas religiosas a pesar de vivir en el exilio en Babilonia, enfrenta la envidia y la conspiración de otros administradores del reino. Estos hombres persuaden al rey Darío para que emita un decreto que prohíba orar a cualquier dios o humano aparte del rey durante 30 días, sabiendo que Daniel desobedecerá este edicto. Cuando Daniel continúa orando abiertamente a Dios, es arrestado y, conforme al decreto, arrojado a un foso lleno de leones. El rey Darío, aunque preocupado por Daniel, se ve obligado a cumplir la ley. Sin embargo, al amanecer, Darío corre al foso y llama a Daniel, quien responde que Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones, salvándolo porque era inocente ante Dios y el rey. Este milagro no solo salva a Daniel, sino que también lleva a Darío a reconocer el poder del Dios de Daniel y emitir un nuevo decreto exaltando a este Dios en todo su reino. Este relato subraya varios temas importantes: la fe inquebrantable de Daniel, la protección divina y la soberanía de Dios sobre las leyes humanas y la naturaleza. Los leones, en este contexto, simbolizan tanto la amenaza mortal como el instrumento de la demostración del poder protector de Dios. Sansón y el león. Otra historia significativa es la de Sansón, encontrada en Jueces 14. Sansón, conocido por su inmensa fuerza física otorgada por Dios, se encuentra con un joven león mientras viaja a Timná. El Espíritu del Señor viene sobre él, y Sansón desgarra al león con sus propias manos. Más tarde, cuando regresa por el mismo camino, encuentra que un enjambre de abejas ha hecho un panal en el cadáver del león, y él come la miel y la da a sus padres sin decirles de dónde proviene. Esta historia es rica en simbolismo. La victoria de Sansón sobre el león representa la fuerza y la capacidad dada por Dios para superar desafíos aparentemente invencibles. Además, el hecho de que la miel, un símbolo de dulzura y provisión, se encuentre en el cadáver del león, sugiere que de las pruebas y adversidades pueden surgir bendiciones y sustento. La historia también prefigura la complejidad de la vida de Sansón, donde su fuerza y su misión están constantemente entrelazadas con su comportamiento impulsivo y, a veces, moralmente ambiguo. El león como metáfora. El león de Judá. El león también se utiliza como una metáfora poderosa para describir a Jesús en la profecía mesiánica. En Génesis 49, 9-10, Jacob bendice a sus hijos y, al referirse a Judá, dice: «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Este pasaje establece a la tribu de Judá como la línea de reyes y líderes, culminando en la venida de Jesús, conocido como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5. Aquí, el león simboliza la realeza, el poder y la victoria. Jesús, como el león de Judá, es visto como el cumplimiento de la promesa de un gobernante eterno que vencerá el pecado y la muerte. El león y el oso en la vida de David. El joven David, antes de convertirse en rey de Israel, también tiene una experiencia notable con un león. En 1 Samuel 17, 34-37, David le explica al rey Saúl cómo defendía a las ovejas de su padre contra leones y osos. «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso,
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Esta experiencia le da a David la confianza para enfrentarse a Goliat, el gigante filisteo. Los encuentros de David con el león y el oso no solo muestran su valentía y habilidades de combate, sino que también simbolizan la preparación divina para mayores desafíos. La protección y la fuerza que Dios le dio para vencer a estos animales feroces es la misma que le dará para derrotar a Goliat y, eventualmente, gobernar Israel. El león en el Nuevo Testamento. El león y el cordero. En el Nuevo Testamento, el león se menciona en el contexto de la victoria final de Cristo. En Apocalipsis 5:5 se dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta imagen de león es poderosa, simbolizando la fuerza y la soberanía de Cristo. Sin embargo, lo que sigue es la visión de un cordero como inmolado, que representa a Jesús en su sacrificio. Esta dualidad del león y el cordero en Jesús encapsula la plenitud de su misión. Como león, es el rey conquistador y juez justo; como cordero, es el sacrificio humilde y redentor. Esta combinación subraya la naturaleza compleja y multifacética de Cristo, abarcando tanto la justicia como la misericordia, la fuerza y la humildad. Satanás como león rugiente. No todas las referencias a los leones en la Biblia son positivas. En 1 Pedro 5:8 se advierte a los creyentes, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí, el león simboliza peligro y destrucción. La imagen de Satanás como un león rugiente destaca la amenaza constante que representa para los creyentes y la necesidad de estar vigilantes y firmes en la fe. Conclusión. El león en la Biblia es una figura multifacética que encierra diversos significados y simbolismos. Desde el poder y la realeza de la tribu de Judá hasta la protección divina experimentada por Daniel, y desde la valentía juvenil de David hasta la victoria final de Cristo, el león representa tanto las pruebas como las bendiciones en la vida del creyente. Su presencia en las Escrituras sirve para recordar a los fieles el poder, la protección y la soberanía de Dios, así como la necesidad de permanecer vigilantes contra las amenazas espirituales. A través de estos relatos y metáforas, la Biblia utiliza la imagen del león para comunicar lecciones profundas y eternas. El Cordero en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Isaac. Uno de los primeros y más significativos relatos que involucran un cordero se encuentra en el Génesis 22. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en la región de Moría. Este mandato es una prueba de fe suprema para Abraham. Mientras viajan, Isaac, sin saber lo que está por venir, pregunta a su padre dónde está el cordero para el holocausto. Abraham responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo detiene y le muestra un carnero atrapado en un matorral. Abraham sacrifica el carnero en lugar de su hijo, simbolizando la provisión divina y prefigurando el concepto del sacrificio sustitutorio que será plenamente realizado en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Este relato resalta la fe y obediencia de Abraham y la fidelidad de Dios para proveer un sustituto, subrayando la idea de que Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio final. El Cordero Pascual. Otra importante referencia al cordero se encuentra en Éxodo 12, en el contexto de la primera Pascua. Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre cómo los israelitas deben prepararse para la 10ª y última plaga sobre Egipto, que será la muerte de los primogénitos. Cada familia israelita debe sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los dinteles y marcos de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasará por Egipto y matará a todos los primogénitos, pero cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, pasaré de vosotros. Éxodo 12:13.
El sacrificio del Cordero Pascual y la aplicación de su sangre sirven como un símbolo de salvación y liberación del juicio. Este acto no solo permite que los israelitas sean liberados de la esclavitud en Egipto, sino que también prefigura el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios, cuya sangre ofrece redención y liberación del pecado y la muerte. El Cordero en el sistema sacrificial. Sacrificios diarios y festivos. En el sistema sacrificial instituido en el Antiguo Testamento, los corderos eran sacrificados regularmente como ofrendas por el pecado y como holocaustos. En Levítico 1, se describen las reglas para los holocaustos, donde se especifica que un cordero sin defecto puede ser ofrecido como sacrificio. Estos sacrificios eran una parte integral de la vida religiosa de Israel, sirviendo como recordatorios constantes del pecado humano y la necesidad de expiación. Durante las festividades como la Pascua y el Día de la Expiación, los corderos también jugaban un papel central. En el Día de la Expiación, Levítico 16, el sumo sacerdote sacrificaba un cordero como parte del ritual para expiar los pecados del pueblo de Israel. Estos sacrificios subrayaban la santidad de Dios y la gravedad del pecado, así como la necesidad de un sacrificio para la reconciliación con Dios. El Cordero en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista y el Cordero de Dios. El Nuevo Testamento introduce a Jesús como el cumplimiento de las figuras y símbolos del Antiguo Testamento. En Juan 1, 29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercarse, declara, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta declaración identifica a Jesús como el sacrificio definitivo y perfecto que cumplirá y superará todos los sacrificios anteriores. Jesús, como el Cordero de Dios, es presentado como el sustituto divino que cargará con los pecados de la humanidad. Su sacrificio en la cruz es visto como la culminación de la provisión de Dios, similar al carnero provisto en lugar de Isaac y al Cordero Pascual cuya sangre protegió a los israelitas. Este título de Cordero de Dios subraya la misión redentora de Jesús y su papel en el plan de salvación de Dios. La crucifixión de Jesús. Los eventos de la crucifixión de Jesús están cargados de simbolismo pascual. Jesús es crucificado durante la celebración de la Pascua judía, conectando su sacrificio con el Cordero Pascual. En los Evangelios, se resalta que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado, Juan 19, 36, cumpliendo así la especificación del Cordero Pascual que debía ser sin defecto y sin huesos rotos, Éxodo 12, 46. El sacrificio de Jesús es visto como el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ya que Él ofrece su vida una vez y para siempre, eliminando la necesidad de sacrificios repetidos. A través de su muerte y resurrección, Jesús proporciona expiación y reconciliación entre Dios y la humanidad, liberando a los creyentes del poder del pecado y la muerte. El Cordero en el libro de Apocalipsis. El Cordero y el trono. El Cordero es una figura central en el libro de Apocalipsis, donde se le representa en el trono celestial. En Apocalipsis 5, 6-14, Juan describe una visión del cielo donde ve a un cordero como inmolado, de pie en el centro del trono rodeado por los seres vivientes y los ancianos. Este cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, que representan el poder y la omnisciencia de Dios. El cordero recibe un rollo con 7 sellos, y cuando comienza a abrir los sellos, los eventos apocalípticos se desarrollan. Esta imagen del Cordero resalta la paradoja de la victoria a través del sacrificio. Aunque inmolado, el Cordero está de pie y es digno de abrir los sellos y recibir adoración, simbolizando la victoria de Jesús a través de su sacrificio. El banquete de bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, 7-9, se presenta el banquete de bodas del Cordero, una imagen de la culminación de la redención y la unión de Cristo con su Iglesia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 7. Esta fiesta simboliza la celebración final de la victoria de Cristo y la consumación de su obra redentora. Implicaciones teológicas del Cordero. Sacrificio sustitutorio. El Cordero en la Biblia es un símbolo poderoso del sacrificio sustitutorio. En el Antiguo Testamento,
los corderos eran sacrificados como sustitutos para expiar los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el Cordero de Dios que toma sobre sí los pecados del mundo, ofreciendo su vida como el sacrificio perfecto y final. Este concepto de sustitución es central para la teología cristiana, ya que destaca la gracia y el amor de Dios al proveer un medio de redención para la humanidad. Inocencia y pureza. El Cordero es también un símbolo de inocencia y pureza. En el sistema sacrificial, los corderos debían ser sin defecto, reflejando la pureza requerida para expiar el pecado. Jesús, como el Cordero de Dios, es sin pecado y perfecto, lo que le permite ser el sacrificio adecuado para la redención de la humanidad. Esta pureza e inocencia son atributos que los creyentes deben buscar imitar, viviendo vidas de santidad y dedicación a Dios. Redención y liberación. El Cordero Pascual y el sacrificio de Jesús son ambos símbolos de redención y liberación. Así como el Cordero Pascual protegió a los israelitas del juicio y los liberó de la esclavitud en Egipto, Jesús, el Cordero de Dios, ofrece liberación del pecado y la muerte. Esta redención es tanto personal como cósmica, afectando no solo a individuos sino a toda la creación. Conclusión. El Cordero es una figura central y multifacética en la Biblia, representando sacrificio, inocencia y redención. Desde el sacrificio de Isaac y el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento hasta la identificación de Jesús como el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento, este símbolo ofrece una profunda comprensión del plan redentor de Dios. La imagen del Cordero nos recuerda la gravedad del pecado, la necesidad de expiación y la increíble provisión de Dios para nuestra salvación. A través del Cordero, vemos el amor sacrificial de Dios y la promesa de liberación y vida eterna para todos los que creen. El águila es un símbolo poderoso y recurrente en la Biblia, representando diversas cualidades como la renovación, la fuerza, la protección y la soberanía de Dios. A lo largo de las Escrituras, el águila se utiliza en metáforas y analogías que transmiten profundas verdades espirituales. A continuación, se desarrolla un texto extenso de 1500 palabras que explora la importancia del águila en la Biblia, destacando su papel en diversas historias y su significado teológico. El águila en el Antiguo Testamento. Metáforas de protección y cuidado divino. Uno de los primeros usos del águila en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo. Después de que Dios libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Él los lleva al monte Sinaí. En Éxodo 19:4, Dios dice a los israelitas, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os llevé sobre alas de águilas y os he traído a mí». Esta metáfora ilustra cómo Dios protegió y guió a su pueblo con la fuerza y el cuidado de un águila que lleva a sus crías en sus alas. La imagen del águila simboliza la poderosa protección y el amoroso cuidado de Dios para con los israelitas durante su viaje por el desierto. La renovación del águila. El águila también aparece en el contexto de la renovación y la fuerza renovada. En el famoso pasaje de Isaías 40 horas y 31 minutos, el profeta declara, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Aquí, el águila simboliza la renovación y la restauración de las fuerzas. Así como el águila puede remontarse a grandes alturas y volar con majestuosa fuerza, aquellos que confían en el Señor encontrarán en Él una fuente inagotable de fortaleza y renovación. Esta promesa de fuerza renovada es una fuente de esperanza y aliento para los creyentes que enfrentan desafíos y dificultades. El juicio y la majestad. En otras partes del Antiguo Testamento, el águila se asocia con el juicio y la majestad divina. En el libro de Deuteronomio 28:49, Dios advierte a los israelitas que, si desobedecen sus mandamientos, enviará contra ellos una nación desde lejos, como vuela el águila. Esta imagen subraya la rapidez y la inevitabilidad del juicio de Dios. La comparación con el águila, un ave de presa que desciende rápidamente sobre su objetivo, enfatiza la certeza y la severidad del juicio divino. En el libro de Job, se destaca la majestad y la grandeza del águila en la naturaleza. Job 39,
27 a 29 dice, ¿se remonta el águila por tu mandato, y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos divisan de muy lejos. Este pasaje resalta la sabiduría y el poder de Dios como creador, quien ha dotado al águila con habilidades asombrosas. La majestuosa águila, que anida en lo alto y tiene una vista aguda, sirve como un recordatorio de la grandeza y la soberanía de Dios sobre la creación. El águila en el Nuevo Testamento. El águila y la esperanza en la resurrección. El símbolo del águila también encuentra su eco en el Nuevo Testamento, donde la imagen de la renovación y la esperanza en la resurrección se hace aún más clara. En el Evangelio de Mateo 24, 28, Jesús utiliza la imagen del águila para describir la inminencia de su regreso, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, águilas en algunas traducciones. Esta referencia, aunque en un contexto de juicio, apunta a la certeza y la prontitud del cumplimiento de las promesas divinas, incluyendo la resurrección y la restauración final de todas las cosas. El águila como símbolo de visión y claridad espiritual. El águila, con su aguda visión, es también un símbolo de la claridad espiritual y la visión que los creyentes reciben a través del Espíritu Santo. En Apocalipsis 4, 7, una de las criaturas vivientes alrededor del trono de Dios tiene la apariencia de un águila volando. Esta imagen representa la vigilancia constante y la percepción espiritual. Así como el águila puede ver a grandes distancias con claridad, los creyentes están llamados a tener una visión espiritual aguda y a estar vigilantes en su fe. El águila en la literatura de sabiduría. Proverbios y sabiduría divina. En la literatura de sabiduría de la Biblia, el águila es utilizada para transmitir lecciones sobre la sabiduría y la providencia de Dios. En Proverbios 30, 18 a 19, Agur reflexiona sobre las maravillas del mundo, diciendo, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Aquí, el vuelo del águila en el aire es uno de los misterios maravillosos que desafían la comprensión humana, destacando la sabiduría infinita de Dios en la creación. Simbolismo y aplicaciones teológicas del águila. Protección divina y cuidado. La imagen del águila como un símbolo de protección divina es un tema recurrente en la Biblia. Así como el águila cuida de sus crías, Dios cuida de su pueblo con una protección vigilante y poderosa. Esta imagen se convierte en una fuente de consuelo y confianza para los creyentes, asegurándoles que Dios está atento a sus necesidades y los protege en tiempos de peligro. La promesa de ser llevado sobre alas de águilas es una garantía de que Dios nunca abandona a sus hijos y siempre está dispuesto a intervenir en su favor. Renovación y fuerza espiritual. La metáfora del águila en Isaías 40 horas y 31 minutos ofrece una poderosa lección sobre la renovación y la fuerza espiritual. Aquellos que esperan en el Señor son prometidos que tendrán sus fuerzas renovadas, al igual que el águila renueva su plumaje y vuelve a volar con vigor. Esta promesa es especialmente relevante para los creyentes que enfrentan agotamiento espiritual y dificultades. La certeza de que Dios proveerá nueva fuerza y capacidad para superar las pruebas es una fuente de esperanza y aliento continuo. Visión espiritual y claridad. El simbolismo del águila en cuanto a la visión aguda y la percepción espiritual es una llamada a los creyentes para buscar la claridad y la comprensión en su vida espiritual. Así como el águila puede ver a grandes distancias, los creyentes son llamados a tener una visión espiritual que les permita discernir la voluntad de Dios y actuar con sabiduría. La presencia del águila en las visiones apocalípticas subraya la importancia de estar espiritualmente vigilantes y preparados para el cumplimiento de las promesas divinas. Ejemplos prácticos del simbolismo del águila. Testimonios de protección y provisión divina. A lo largo de la historia, muchos creyentes han testificado de experiencias en las que han sentido la protección y provisión de Dios de manera similar a como un águila protege y cuida de sus crías. Estos testimonios refuerzan la comprensión bíblica del águila como un símbolo de la intervención divina y el cuidado amoroso de Dios.
Las historias de provisión milagrosa, protección en situaciones de peligro y renovación espiritual en momentos de desesperación son ejemplos vivos de cómo Dios actúa en la vida de sus hijos. Inspiración para el ministerio y el servicio. El simbolismo del águila también inspira a los creyentes en su ministerio y servicio. Aquellos que están involucrados en el liderazgo espiritual y el cuidado pastoral pueden encontrar en la imagen del águila una metáfora poderosa para su llamado. Así como el águila cuida y protege, los líderes espirituales están llamados a cuidar y guiar a su congregación con vigilancia y sabiduría. La renovación prometida a aquellos que esperan en el Señor también es un recordatorio de que los líderes deben depender de la fuerza y la provisión de Dios en su ministerio. El águila y la esperanza escatológica. La promesa de renovación en la eternidad. Finalmente, el águila sirve como un símbolo de la esperanza escatológica y la promesa de renovación en la eternidad. La imagen del águila en vuelo nos recuerda que, al final de los tiempos, los creyentes experimentarán una renovación completa y serán llevados a la presencia de Dios. Esta esperanza escatológica se basa en la certeza de que Dios cumplirá sus promesas y renovará todas las cosas, trayendo una restauración completa y eterna a su pueblo. Conclusión. El águila en la Biblia es un símbolo multifacético que representa protección divina, renovación espiritual, juicio y majestad, y visión espiritual. A través de diversas metáforas y analogías, el águila transmite profundas verdades teológicas y ofrece consuelo, aliento y dirección a los creyentes. Desde la protección y el cuidado amoroso de Dios hasta la promesa de renovación y la esperanza escatológica, el águila nos recuerda la grandeza y la fidelidad de Dios. Al estudiar y reflexionar sobre el simbolismo del águila en la Biblia, los creyentes pueden encontrar una fuente inagotable de inspiración y fortaleza para su caminar espiritual. La serpiente es uno de los animales más simbólicos en la Biblia, representando una amplia gama de significados que van desde el engaño y el pecado hasta la sabiduría y la sanación. Su presencia en las Escrituras ofrece una narrativa rica y compleja que abarca desde el jardín del Edén hasta las visiones apocalípticas del Nuevo Testamento. En este texto de 1500 palabras, exploraremos en detalle el papel de la serpiente en la Biblia, destacando su importancia en diversas historias y su profundo significado teológico. La serpiente en el Antiguo Testamento. El jardín del Edén. La primera y quizás más conocida aparición de la serpiente en la Biblia se encuentra en el relato del jardín del Edén en Génesis 3. Aquí, la serpiente es descrita como más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, Génesis 3, 1. La serpiente engaña a Eva, incitándola a desobedecer a Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que resulta en la caída del hombre. Este evento marca el inicio del pecado y la separación de la humanidad de Dios. La serpiente, en este contexto, es vista como un agente del engaño y el mal, cuya astucia provoca la desobediencia y las consecuencias trágicas para la humanidad. La maldición pronunciada sobre la serpiente en Génesis 3, 14 a 15, que dice que será maldita entre todos los animales domésticos y entre todas las bestias del campo y que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, es interpretada por muchos teólogos como la primera profecía de la redención futura a través de Jesucristo. La serpiente de bronce. Otro relato significativo que involucra una serpiente se encuentra en Números 21, 4 a 9. Durante su peregrinación por el desierto, los israelitas se quejan contra Dios y Moisés, y como castigo, el Señor envía serpientes venenosas que muerden al pueblo, causando muchas muertes. Al arrepentirse, Dios instruye a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Cualquiera que mirara la serpiente de bronce, después de haber sido mordido, viviría. Este evento tiene un profundo simbolismo teológico. La serpiente de bronce levantada en el asta es vista como un símbolo de salvación y sanación, prefigurando la crucifixión de Jesucristo. Jesús mismo hace referencia a este evento en Juan 3, 14 a 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
La serpiente de bronce se convierte así en un símbolo de la redención a través de la fe. La sabiduría y la prudencia. La serpiente también se asocia con la sabiduría y la prudencia en la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento. En Proverbios 30, 18 a 19, Agur menciona la senda de la serpiente sobre una roca como una de las cosas maravillosas y difíciles de comprender. Este pasaje sugiere una admiración por la astucia y la capacidad de la serpiente para moverse con facilidad y sigilo en un terreno difícil, lo que puede interpretarse como una lección sobre la prudencia y la habilidad para manejar situaciones complejas. La serpiente en el Nuevo Testamento. Jesús y la serpiente. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una referencia directa a la serpiente en Mateo 10, 16, cuando dice a sus discípulos, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». Aquí, Jesús no condena a la serpiente, sino que destaca su prudencia como una cualidad que sus seguidores deben emular. Esta exhortación a ser prudentes como serpientes implica que los creyentes deben ser sagaces y astutos, sabiendo cómo navegar y protegerse en un mundo lleno de peligros. La serpiente antigua. El libro de Apocalipsis contiene varias referencias a la serpiente, vinculándola directamente con Satanás. En Apocalipsis 12, 9, se describe a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta identificación conecta a la serpiente del jardín del Edén con el adversario definitivo de Dios y de la humanidad, Satanás. Apocalipsis 20, 2 también reitera esta identificación, describiendo cómo Satanás, la serpiente antigua, será encarcelado por 1000 años. Estas referencias subrayan la continuidad de la serpiente como un símbolo del mal y el engaño a lo largo de las Escrituras. La serpiente antigua, que primero aparece como el engañador en el Edén, se revela finalmente como el enemigo principal en el drama cósmico de la redención y el juicio final. Simbolismo y aplicaciones teológicas de la serpiente. El pecado y el engaño. La serpiente es, ante todo, un símbolo del pecado y el engaño en la Biblia. Su papel en la caída del hombre establece el tono para su asociación con el mal. Esta asociación sirve como una advertencia constante sobre los peligros del engaño y la desobediencia a Dios. La serpiente nos recuerda que el pecado puede presentarse de manera sutil y atractiva, pero sus consecuencias son devastadoras. La redención y la sanación. Paralelamente, la serpiente de bronce en Números 21 ofrece una perspectiva diferente, mostrando que Dios puede transformar un símbolo de maldición en un medio de salvación. Este evento prefigura la obra redentora de Cristo, quien, al igual que la serpiente de bronce, fue levantado para traer sanación y vida eterna a todos los que miran a Él con fe. Este doble simbolismo de la serpiente como instrumento de muerte y agente de salvación subraya la profundidad de la redención divina, capaz de convertir el mayor mal en un medio de gracia. Sabiduría y prudencia. La referencia de Jesús a ser prudentes como serpientes introduce un matiz adicional al simbolismo de la serpiente. Esta instrucción resalta la importancia de la sabiduría y la astucia en la vida cristiana. Los creyentes están llamados a ser inocentes y sinceros, pero también a ser sagaces y prudentes, entendiendo y manejando las complejidades del mundo con discernimiento. Este equilibrio entre la sencillez y la prudencia es esencial para vivir fielmente en medio de las adversidades. Ejemplos prácticos del simbolismo de la serpiente. Vigilancia contra el engaño. La serpiente, como símbolo del engaño, llama a los creyentes a ser vigilantes contra las mentiras y las distorsiones de la verdad. En un mundo lleno de falsas enseñanzas y tentaciones, la serpiente nos recuerda la necesidad de discernimiento y fidelidad a la palabra de Dios. La historia de la caída en el Edén es una advertencia eterna sobre cómo el engaño puede llevar a la desobediencia y la ruptura de la comunión con Dios. La transformación de la maldición en bendición. El relato de la serpiente de bronce inspira a los creyentes a ver cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades para la sanación y la redención.
En momentos de crisis y sufrimiento, los creyentes pueden encontrar esperanza en el poder transformador de Dios, quien puede usar lo que parece ser un símbolo de muerte para traer vida y restauración. Sabiduría en la vida cristiana. La exhortación de Jesús a ser prudentes como serpientes es una llamada a aplicar la sabiduría en todas las áreas de la vida cristiana. Esto incluye ser astutos en la evangelización, discernir las verdaderas intenciones de los demás y protegerse contra las influencias nocivas. La sabiduría y la prudencia son herramientas esenciales para navegar el complejo panorama espiritual y moral del mundo. La serpiente y la esperanza escatológica. La derrota final del mal. En la visión apocalíptica del libro de Apocalipsis, la serpiente antigua, Satanás, es finalmente derrotada y encarcelada, simbolizando la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Esta imagen ofrece una esperanza escatológica poderosa para los creyentes, asegurándoles que el mal, aunque presente y activo en el mundo, tiene un fin decretado por Dios. La derrota final de la serpiente reafirma la soberanía de Dios y la seguridad de su plan redentor. La restauración de la creación. El destino final de la serpiente también apunta a la restauración completa de la creación. La eliminación de la serpiente, el símbolo del engaño y el pecado, es parte integral de la renovación de todas las cosas. Los creyentes esperan un nuevo cielo y una nueva tierra donde el pecado y el mal no tendrán lugar, y la comunión con Dios será completamente restaurada. Conclusión. La serpiente en la Biblia es un símbolo complejo y multifacético que abarca desde el engaño y el pecado hasta la redención y la sabiduría. A través de diversas historias y referencias, la serpiente nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza del pecado, la misericordia redentora de Dios, y la importancia de la sabiduría y la prudencia en la vida cristiana. Desde el jardín del Edén hasta las visiones apocalípticas, la serpiente nos recuerda tanto los peligros del engaño como las promesas de redención y restauración divina. Al reflexionar sobre el simbolismo de la serpiente, los creyentes pueden encontrar orientación, consuelo y esperanza en su caminar espiritual, confiando en la soberanía y la fidelidad de Dios en todas las circunstancias. El pez en la Biblia, Jonás y la multiplicación de los peces. Jonás y el gran pez. El relato de Jonás y el gran pez es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Jonás, que narra las aventuras y experiencias del profeta Jonás durante su misión en Nínive. La historia comienza con Dios llamando a Jonás para que vaya a Nínive y proclame un mensaje de arrepentimiento a sus habitantes, debido a su maldad. Sin embargo, Jonás, en lugar de obedecer a Dios, huye en dirección opuesta, embarcándose en un barco que va a Tarsis. Durante la travesía, una gran tormenta azota el mar, poniendo en peligro la vida de los marineros y la nave. Los marineros, temerosos y desesperados, invocan a sus dioses en busca de ayuda, mientras que Jonás se retira al fondo del barco y se duerme. El capitán despierta a Jonás y le insta a clamar a su Dios para que los libere de la tormenta. Sabiendo que él es la causa de la tormenta por desobedecer a Dios, Jonás les aconseja que le arrojen al mar para calmar la furia del Señor. Después de resistir al principio, los marineros finalmente arrojan a Jonás al mar, momento en el cual la tormenta se detiene milagrosamente. A continuación, Jonás es tragado por un gran pez, preparado por Dios para salvarle de ahogarse. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece en el vientre del pez, orando fervientemente y reconociendo su culpa ante Dios. Dios escucha su oración y el pez vomita a Jonás en tierra seca. Este episodio no solo demuestra el poder de Dios para preservar la vida y redimir a los que se arrepienten, sino que también sirve como una lección poderosa sobre la obediencia y el perdón divino. Jonás finalmente va a Nínive y proclama el mensaje de Dios, lo que lleva a la conversión masiva de sus habitantes. La multiplicación de los peces y los panes. En el Nuevo Testamento, la multiplicación de los peces y los panes es uno de los milagros más conocidos de Jesucristo, relatado en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este milagro ocurrió cuando Jesús estaba enseñando a una multitud de miles de personas en un lugar desolado cerca del mar de Galilea. Al final del día,
La multitud tenía hambre y los discípulos instaron a Jesús a despedir a la gente para que pudieran buscar comida en los pueblos cercanos. En respuesta, Jesús les dijo a los discípulos que dieran de comer a la multitud. Pero los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, insuficientes para alimentar a una multitud tan grande. Jesús tomó los panes y los peces, los bendijo, los partió y los distribuyó entre los discípulos, quienes a su vez los repartieron entre la multitud. Increíblemente, todos comieron hasta saciarse y, después de recoger los pedazos sobrantes, se llenaron 12 canastas. Este milagro no solo demostró el poder sobrenatural de Jesús para multiplicar los alimentos físicos, sino que también simbolizó su preocupación por las necesidades materiales y espirituales de la gente. Además, sirvió como una lección de fe y confianza en la provisión divina. Significados y enseñanzas. Jonás y el gran pez, lecciones de obediencia y redención. El relato de Jonás y el gran pez proporciona varias lecciones importantes. 1. Obediencia a Dios. Jonás inicialmente desobedeció a Dios al huir de su llamado. Esto muestra las consecuencias de intentar evadir la voluntad de Dios y la importancia de obedecer sus mandatos. 2. Arrepentimiento y perdón. Aunque Jonás fue castigado por su desobediencia, Dios mostró su misericordia al salvarlo a través del gran pez. Jonás reconoció su culpa y se arrepintió sinceramente, lo que resultó en su liberación y una segunda oportunidad para cumplir con la voluntad de Dios. 3. La soberanía de Dios. Dios demostró su poder sobre la naturaleza y los elementos al enviar la tormenta y preparar un pez para salvar a Jonás. Esto subraya la soberanía divina sobre todas las cosas, incluidos los eventos naturales y las circunstancias humanas. 4. La misión profética. A pesar de su resistencia inicial, Jonás eventualmente cumplió con su misión de proclamar el juicio de Dios sobre Nínive. Esto muestra cómo Dios puede usar incluso nuestras fallas y debilidades para cumplir su propósito soberano. La multiplicación de los peces y los panes, provisión y fe. El milagro de la multiplicación de los peces y los panes también ofrece valiosas lecciones espirituales. 1. Fe en la provisión divina. Jesús enseñó a los discípulos y a la multitud a confiar en la provisión divina incluso en tiempos de escasez aparente. El milagro mostró que Dios puede multiplicar los recursos físicos más allá de nuestras expectativas y necesidades. 2. Cuidado por las necesidades humanas. Jesús demostró su compasión hacia la multitud al satisfacer tanto sus necesidades físicas como espirituales. Esto ilustra su preocupación integral por el bienestar completo de las personas. 3. La autoridad de Jesús sobre la creación. Al multiplicar los alimentos, Jesús manifestó su autoridad sobre la creación, mostrando que Él es el Señor sobre todo lo creado y tiene poder para intervenir milagrosamente en el mundo físico. 4. El simbolismo espiritual. Además de su significado literal, la multiplicación de los peces y los panes también tiene un simbolismo espiritual profundo. Los panes pueden representar la palabra de Dios y los peces pueden simbolizar a los seguidores de Cristo. Así, el milagro también puede interpretarse como un símbolo de cómo Cristo alimenta espiritualmente a sus seguidores y cómo la palabra de Dios se multiplica y se expande entre la humanidad. Conclusiones. En conclusión, los relatos bíblicos de Jonás y el gran pez, así como la multiplicación de los peces y los panes, ofrecen enseñanzas profundas sobre la obediencia a Dios, el arrepentimiento, la redención, la provisión divina y la fe. Estos eventos milagrosos no solo son registros históricos de la intervención divina en la vida de individuos y multitudes, sino que también tienen relevancia espiritual y moral para los creyentes en todas las épocas. Jonás aprendió la lección de la obediencia a través de su experiencia en el vientre del pez, mientras que Jesús enseñó a sus discípulos y a la multitud sobre la fe en la provisión divina a través de la multiplicación de los peces y los panes. Ambos relatos subrayan la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Estos eventos no solo son testimonios de la grandeza de Dios y su amor por la humanidad, sino que también sirven como recordatorios poderosos de que ningún desafío es demasiado grande para su poder redentor y su provisión abundante.